Muy buenas, en este video se explicará de manera visual el desarrollo de la evidencia integradora del curso Escalamiento de Redes. Se abordarán puntos como descripción del problema, en donde se explicará el caso concreto de dicha evidencia. De igual forma, la importancia del uso de las redes LAN y VLANs con la técnica BLSM, de subredes e interfaces. Entraremos en detalle a la topología lógica de la red en Packet Tracer, donde se harán pruebas de configuración de dispositivos y por último conclusiones generales del proyecto realizado. Para ello, debemos entender lo que se aplicó en el desarrollo de la evidencia integradora dentro del simulador Packet Tracer. Bien, antes de ello explicaré qué son las direcciones IP. Una dirección IP es un número que identifica un dispositivo en una red. La sigla IP significa Intel Protocol en inglés y se refiere a un conjunto de reglas que permiten que los dispositivos se comuniquen entre sí a través de una red. En una red, cada dispositivo tiene una dirección IP única, que puede ser una dirección IP pública o una dirección IP privada. Las direcciones IP públicas son direcciones únicas en todo el mundo y se utilizan para identificar a los dispositivos que se conectan a Internet, mientras que las direcciones IP privadas son direcciones que se utilizan dentro de una red privada, como una red doméstica o una red empresarial. Las direcciones IP constan de 4 números separados por puntos. Por ejemplo, 192.168.0.1. Cada número puede tener un valor entre 0 y 225, lo que significa que hay un total de aproximadamente 4.000 millones de posibles direcciones IP. Las direcciones IP se utilizan para enviar y recibir datos a través de una red, lo que significa que son esenciales para la comunicación y el funcionamiento de la Internet y muchas otras redes. En primer lugar, se utilizó la técnica BLSM, que significa Variable Language Secret Mask en inglés. Esta técnica permite crear subredes con diferentes tamaños de máscara de subred, lo que significa que se puede asignar más o menos direcciones IP a una subred, dependiendo de la cantidad de dispositivos que se quieran conectar a ella. Esta es importante para evitar desperdiciar direcciones IP en subredes que no necesitan direcciones, lo que a su vez puede ahorrar muchos recursos. En segundo lugar, se implementó VLANs, que significa Virtual Local Area Network en inglés. Esta técnica permite segmentar en red en subredes virtuales, lo que significa que se puede separar dispositivos que tienen diferentes funciones en la red, incluso si están conectados a la misma red física. Esto ayuda a mejorar la seguridad de la red y también a optimizar su rendimiento. En tercer lugar, se implementó subredes y subinterfaces, que son técnicas que se permiten dividir en red en segmentos más pequeños y manejables. Las subredes son redes más pequeñas que se crean dentro de una red mayor, y las subinterfaces son interfaces de red virtuales, que se crean con un router para conectar una red con otra subred. Esto ayuda a organizar mejor la red y a reducir la cantidad de tráfico que pasa por cada segmento. En cuarto lugar, se utilizó ruteo estático para permitir que los diferentes edificios de la universidad se comuniquen entre sí. El ruteo estático es una técnica en la que se configura manualmente las rutas que los paquetes de datos deben de seguir para llegar a su destino. Esto permite que los routers sepan cómo llegar a otras redes y subredes y asegurar que los paquetes se entreguen correctamente. Por último, CCH es un protocolo de red que permite conectar de manera segura y encriptada un servidor remoto. La sigla CCH significa Secure Shell en inglés y se utilizan principalmente para conectar de forma segura a servidores y dispositivos de red a través de Internet. CCH utiliza un sistema de autentificación de clave pública y privada para garantizar la seguridad de la conexión. Esto significa que, en lugar de usar una contraseña para acceder al servidor remoto, se utilizan claves de encriptación para asegurar que las personas autorizadas puedan acceder a la conexión. El caso a desarrollar en la evidencia es un caso particular sobre el desarrollo de una red en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, donde se requiere el diseño y la documentación de una topología lógica que muestre la interconexión de los dispositivos que conforman parte de la red institucional. En dicha red se extienden 4 edificios principales de la universidad. 1. Edificio UD1, en donde hay 5 subredes, servicios escolares con 5 hosts, capital humano con 10 hosts, rectoría con 6 hosts, finanzas con 10 hosts,
laboratorio 1 UD1 con 30 hosts, edificio UD2, en donde hay 4 subredes, dirección IT y ED con 12 hosts, dirección IQ con 10 hosts, laboratorio 1 UD2 con 30 hosts y laboratorio 2 UD2 con 30 hosts, edificio UD3 en donde hay 3 subredes, dirección 2 con 13 hosts, laboratorio UD3 con 30 hosts, laboratorio 2 UD3 con 30 hosts. Por último, edificio LT2 en donde hay 4 subredes, laboratorio ambiental con 20 hosts, laboratorio electrónica con 14 hosts, laboratorio de redes con 30 hosts y laboratorio de simulación con 30 hosts. Cada edificio debe de contar con al menos un router y el router debe tener configuración básica, SSH, interfaces, subinterfaces, subredes y DHCP, lo cual ya explicamos cada una de ellas anteriormente. Hola, ¿qué tal? En esta sección vamos a explicar lo que es la topología lógica de nuestro proyecto integrador. Como podemos observar, tenemos 4 diferentes colores, lo cual se refiere a los 4 edificios que conforman la universidad. En el color azul tenemos lo que es UD1, en el amarillo tenemos UD2, en el fuchsia tenemos UD3 y en el verde tenemos LT2. Como podemos observar, tenemos en cada edificio un router, como lo había indicado en la integradora, y cada router tiene o se conforma por diferentes subinterfaces y tenemos notas en las cuales podemos visualizar en cómo se divide cada segmento. Este switch en particular tiene las VLANs 4 y 5 y como podemos observar también tenemos la VLAN 2, VLAN 3 y por último VLAN 6. Cada VLAN se conforma por una subred. Lo mismo sucede con los edificios UD2 y lo mismo con los edificios UD3 y también el edificio LT2. Cada edificio tiene una subred VLAN. Ok, como podemos observar, vamos a entrar a una computadora y tenemos la técnica de DHCP, la cual pues básicamente en automático asigna una dirección IP. Esta es la dirección o la subred .96 y su máscara de subred es la .97. Llegamos hasta la .98, que es la que se le asigna a la computadora. A la computadora número 2 o número 1 en este caso, tenemos lo mismo procedimiento con la técnica de DHCP. Como podemos observar, también tenemos EIP versión 6, el cual se le asignó una red, la 201 ABC-A1 y con el host 11. Ok, hay casos particulares o únicos dentro de lo que es nuestra topología. Como podemos observar, aquí tenemos la técnica Ether Channel, la cual indica que podremos tener mayor velocidades entre switch, ya que la fase Ethernet solo alcanza los 100 MB por segundo y la Gigabyte Ethernet alcanza los 1000 MB por segundo. Si tenemos dos fases Ethernet, eso quiere decir que entre los switch se van comunicando entre los 200 MB por segundo y el switch que se va a encargar de distribuir esos 200 MB por segundo sería el principal, que es el switch 5 UD2. Aquí pasa lo mismo en el UD3, el cual podemos observar que tenemos la técnica Ether Channel, en el cual podemos observar que se conecta entre dos fases Ethernet, entre la Gigabyte del router al switch y del switch al switch, una Ethernet Channel de 200 MB por segundo. Lo mismo sucede con el ET2. Como había mencionado, podemos incluso agregar más fases Ethernet para que el crecimiento de la red sea mucho mayor y se aprovechen los 1000 MB por segundo que transmite el Gigabyte Ethernet. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las pruebas. Aquí tenemos un paquetito que podemos enviar de esta computadora al edificio UD2. Al principio puede decir que file, pero nomás le damos aquí y ya sale el user file, lo cual indica que sí se envió ese paquetito. Si enviamos este paquetito hacia UD1, podemos observar que sale el user file. Si vamos del edificio UD1 a UD3, el paquetito también debería de hacer el user file. Si vamos de UD3 a LT2, el paquetito también va a ser el user file. Ahora bien, si vamos de LT2 a UD3, el paquetito hace el user file, y de LT2 a UD1 el paquetito hace el user file. Bien, ¿cómo vamos a nosotros a corroborar
sobre el IP Route. Vamos a SLI. Como podemos observar, ya tenemos la configuración básica dentro de un router, el cual vamos a escribir lo que es la contraseña. Estamos en modo normal, vamos al modo administrador. Me pide lo mismo contraseña y entramos al modo administrador. Vamos a darle Show IP Router y como podemos observar, tenemos todas las conexiones del IP Route. Hay conexiones que son directas y hay conexiones que conoce por medio de alguna entrada. Lo mismo sucede si nosotros ponemos Show IP Router versión 6. Y como podemos observar, también tenemos direcciones directas de la IP versión 6, pero también direcciones que se conocen por medio de alguna conexión o de algún puerto. Gracias a esto podemos tener una conexión entre edificios. Ahora vamos a aplicar o vamos a mostrar lo que es una conexión o ping por medio de IP versión 6. Abrimos una computadora de LT2, vemos su dirección IP versión 6 y bien, ya como podemos observar, ya llegan los paquetitos nunca se pierden y llegamos a tener una conexión entre UD1 a LT2. Ahora vamos a hacer la prueba entre la técnica CCH. Agarramos la PC2 de UD1, que es esta, y vamos a hacer la técnica CCH al router. En este caso se le va a poner o se le debe de asignar la dirección IP del router de la subinterfaz, que es la .97 que había mencionado anteriormente. Si no, podemos aquí observar prácticamente que tenemos la dirección IP versión 4, la .97, que es el Gigabyte Ethernet 1.2, que es la VLANs.2, o en este caso la VLAN 2. Hacemos CCH-L, la dirección, el usuario, que sería Iván, mi nombre, la dirección, y te pide un password, el cual es la contraseña, que se le asigna ahora en este caso mi apellido. Y como podemos observar, entramos a lo que es ya en modo administrador por medio de la computadora PC2UD1. Y es así como está conformada mi red total dentro de unas subredes con la técnica BLSM. Dentro de esta técnica aplicamos lo que es las VLANs. Dentro de estas VLANs asignamos diferentes VLANs. Dentro de las VLANs tenemos las subredes. Y dentro de las subredes, para hacer las conexiones entre sí mismas, hacemos lo que es la técnica IP Router y al mismo tiempo con la IP versión 6, y además aplicamos CCH, lo cual nos conlleva a tener una conexión entre edificios y entre subredes. La conclusión obtenida dentro del proyecto integrador fue una experiencia diversa e interesante, en donde conocemos cómo se comporta una red dentro de una institución o dentro de una empresa, la cual está dividida en subredes para poder tener una mayor gestión a la hora de asignar hosts. De igual forma, también una conexión entre edificios y una conexión para configurar el router mediante una computadora gracias a la técnica CCH. Todo esto para tener una red confiable, escalable, óptima y segura, además de tener un desarrollo documental para así tener con claridad cada aspecto necesario dentro de un proyecto de este nivel.